El siguiente tema que se me pidió que les diera es puerperio fisiológico y puerperio patológico. Entonces vamos a ver lo que dice la norma oficial mexicana acerca del puerperio fisiológico. La verdad es que son acciones o comentarios muy generales y lo que sí nos vamos a enfocar más es en el puerperio patológico y en sepsis. Entonces, bueno, está tomado sobre lo que dice la norma oficial mexicana, recordando que esta nueva actualización es el 7 de abril del 2016 y algunas acciones que se dicen en la guía de práctica clínica, pero que son las intervenciones de enfermería. Como tal, no hay una guía para puerperio. Entonces, ¿cuál es la definición? Puerperio es el periodo que sigue de la expulsión del feto, de la concepción, en el cual los cambios anatomofisiológicos del embarazo se revierten a como estaba de forma pregestacional y tienen una duración hasta 6 semanas o 42 días. Se clasifica en inmediato, mediato y tardío. Y el puerperio fisiológico van a ser todas estas acciones en las que se van a revertir estos cambios anatomofisiológicos que se produjeron durante el embarazo, con la excepción de los cambios mamarios que se van a intensificar para que se lleve a cabo una adecuada lactancia materna. Okay. Entonces, la clasificación del puerperio es inmediato, las primeras 24 horas, mediato, del segundo al séptimo día, y tardío del octavo día hasta los 42 días o las 6 semanas. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? En el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas en las que la paciente todavía está hospitalizada, es acción de nosotros y de enfermería que en la primera hora se revise la episiorrafia, si es que obviamente se hizo una, y la herida quirúrgica, pero la episiorrafia es para ver que no haya hemorragia vaginal o que no haya hematoma. Como ya les enseñé en la presentación de forceps, hay veces que la paciente se está quejando de dolor y pues uno cree que es normal porque pues está teniendo las contracciones o porque se le hizo una episiotomía, y si no vamos y la revisamos no nos vamos a dar cuenta que a lo mejor lo que tiene es un hematoma vulvar que pudiera ser una causa de hemorragia obstétrica. Se tiene que revisar cada 15 minutos los signos vitales, la frecuencia cardíaca fetal, respiratoria, la TA, la temperatura, el llenado capilar, estar evaluando el sangrado transvaginal, el tono y la altura del útero y ver si la paciente reinicia con misión espontánea. Esto es cada 15 minutos y posteriormente cada 30 minutos hasta que se completen 2 horas del puerperio. Ya después de que se completaron estas 2 horas, que es por lo general en la sala de recuperación, la paciente pasa a piso y la vigilancia es cada 4 a 8 horas hasta que se egrese la paciente. Todas estas acciones las lleva a cabo enfermería, pero nosotros pues sí tendremos que estar al pendiente. ¿Okay? Bueno. No, bueno, esto es en los primeros 15 minutos se revisa la micción y ya posteriormente cada que se evalúe la paciente, tú le preguntas o estás al pendiente si ya tuvo micción espontánea. Esto es porque el trabajo de parto, cuando la cabeza fetal pasa por la uretra o está apoyada en la vejiga, puede lesionarla. Entonces, pueden hacer retención de orina por dolor o por daño o traumatismo de la cabeza fetal, o si pusimos un forceps. Pero no es que cada 15 minutos le esté revisando la... ok. O sea, los primeros 15 minutos y ya después cada media hora. Sí, solamente la ves a los 15 y ya después cada 30 minutos las primeras 2 horas. Ya entendí tu pregunta. Sí, aquí no es cada 15, es revisar a los 15 minutos, perdón. La lactancia materna, el inicio debe de ser en los primeros 30 minutos de vida, por eso si la madre y las condiciones de
del recién nacido y la madre lo permiten, se debe hacer este apego inmediato a la lactancia para que esto favorezca que el recién nacido pues ingiera el calostro, que es donde hay más proteínas, inmunoglobulinas y todas las defensas que le podemos pasar al recién nacido. ¿Okay? La lactancia materna se debe promover que sea exclusiva los primeros 6 meses y complementaria hasta el segundo año de vida. Esto lo dice la OMS y lo dice la norma oficial mexicana, y se debe vigilar estrechamente que pues obviamente en la madre los medicamentos que vamos a prescribirle cuando se vaya de alta o en dado caso de que necesite algún medicamento posteriormente, pues no interfieran con la lactancia materna. No se permitirá el uso de fórmulas o alimentos que sustituyan a la leche materna mientras esté internada. Ya posteriormente, pues nosotros le tenemos que dar esta consejería, pero bueno, ya la paciente decidirá qué hacer. Entonces, la valoración es si nosotros vemos que tiene algún factor de riesgo que pueda limitar la lactancia, ¿cuáles serían algunos de los factores? Por ejemplo, que no estemos ayudándole bien a la madre, o que en muchos hospitales no favorecen el alojamiento conjunto y entonces se les inicia fórmula de inicio temprano o se les da biberón, ¿sí? Lo ideal es no dar biberón y hacer la técnica de vasito, o sea, literal en el vasito es como le tenemos que dar de comer al bebé para que el bebé aprenda cómo se tiene que agarrar. El ofrecimiento precoz de biberones, como ya les había dicho, el nacimiento por cesárea, esto es porque la paciente tiene dolor. Entonces la paciente está pues molesta, entonces esto puede limitar a que se le pueda ofrecer que el recién nacido se pegue de forma inmediata, o que la paciente pues le están operando y el recién nacido pasa a la cuna térmica en lo que termina la cirugía. Si la cirugía se prolonga, obviamente ya el apego ya no fue en los primeros 30 minutos. ¿Okay? Bueno, alguna enfermedad materna neonatal que impidan que se pueda llevar a cabo este apego inmediato, que puede ser por prematurez que tenga que pasar a la unidad de cuidados intensivos, un bajo peso en el que aparte tengamos que suplementar al bebé, o que el bajo peso y la prematuridad nos impida que pueda tener una buena succión. Esto es, no sé si ya lo vieron en pediatría, los bebés pretérmino no tienen el reflejo de succión bien desarrollado, entonces tienen mucha dificultad para la lactancia. Y pues bueno, esto del parto traumático o la cesárea es por lo mismo que a lo mejor la paciente tiene dolor, está molesta y no se lleva a cabo este apego. O las complicaciones que pudieran estar presentándose en el bebé y que no se le pueda dar ese apego inmediato. Entonces, si no existen factores de riesgo, contacto piel a piel inmediatamente los primeros 30 minutos y pasar a alojamiento conjunto. La deambulación temprana es para evitar el riesgo de trombosis. Acuérdense que el embarazo es un estado protrombótico, entonces la paciente que tiene riesgo debería de tener sus medias de compresión, y nosotros una medida para evitar que haya trombosis es que la paciente empiece a deambular en las primeras 8 horas. ¿Okay? Entonces tampoco es válido la paciente que luego está en terapia intensiva y tienen preeclampsia severa y se les puso la sonda, entonces por la sonda que no deambulen, pues eso está completamente contraindicado. La paciente tendría que empezar a deambular para evitar este riesgo de trombosis. Igualmente, en las primeras 8 horas se le debe de dar ya su dieta normal y líquidos. Esto fue hablando del puerperio inmediato, la paciente que está todavía internada. El puerperio inmediato es al segundo día, hasta los 7 días. Entonces, aquí, si nosotros sabemos que la madre es RH negativa con un hijo RH positivo, entonces se le va a tomar un CUMS indirecto. Si la madre sale negativa, entonces quiere decir que no está sensibilizada y habría que aplicarle una inmunoglobulina, una antiglobulina anti-Ro, que la más indicada, o bueno, la más común es el ROGAM, son 300 microgramos, y esto tiene que ser en las primeras 72 horas. Esto no solamente se aplica si fue parto, ¿ok?
Si fue parto o fue cualquier otro evento obstétrico en donde pues, se puede ocasionar esta hemorragia fetomaterna y la madre puede estar inmunizada, entonces se le tiene que aplicar. ¿A qué me refiero con esto? Si la paciente fue por un aborto, entonces también se le tiene que aplicar el ROGAM. Y bueno, obviamente la atención debe ser por el personal calificado. El alojamiento conjunto simplemente… No, es de 300 microgramos después de las 28 semanas o en el puerperio y antes es de 50. Sí, esa clase no se las pusieron o ya la vieron, ¿no, verdad? Bueno, el alojamiento conjunto es simplemente que el feto, que el recién nacido y la madre están compartiendo el mismo cuarto para este contacto temprano y el vínculo. Se ha visto que la separación después del parto reduce el éxito de la lactancia materna y la cantidad de leche, entonces siempre hay que favorecer este alojamiento conjunto. El alta se debe de efectuar hasta que hayan transcurrido las 24 horas después del parto, siempre y cuando no exista ninguna complicación. Esto es en el puerperio inmediato y pues hay que orientarla sobre los signos y síntomas para que regresen en caso de que los presente. Entonces nosotros tenemos un puerperio fisiológico, vamos a estar evaluando los signos vitales en los primeros 15 minutos y posteriormente cada media hora hasta las primeras 2 horas y posteriormente cada 4 a 6 horas, ¿ok? A 8 horas, perdón. Entonces los signos vitales en la involución uterina y el sangrado transvaginal. Si todo está bien, entonces vamos a iniciar el contacto piel a piel. Vamos a hablarle sobre el método anticonceptivo, le vamos a administrar analgésico, promovemos la deambulación, ¿sí? Y hay que siempre hacer el tamizaje para depresión. ¿Ok? Si la paciente presenta tamizaje positivo para depresión, entonces hay que referirla a otro nivel. Si por el contrario no hay un puerperio fisiológico, entonces hay que pues hacer obviamente las acciones pertinentes. Si vemos que la paciente tiene sangrado, pues hay que cuantificar el sangrado, hay que ver si tenemos que volver a aplicar oxitocina o carbetocina o misoprostol, dependiendo de los pasos de hemorragia obstétrica y ver si se refiere a otro nivel o si se tiene que hacer otra acción. Pero bueno, esto es en tema de hemorragia. Y hay que evaluar el riesgo de infección, ya sea infección de la herida quirúrgica, ya sea infección de la episiotomía o mastitis. Y hablando de puerperio tardío, el seguimiento deben de ser 2 consultas, la inicial en los primeros 15 días y la segunda al final del puerperio. Aquí vamos a evaluar que el útero haya pasado por debajo de la sínfisis del pubis, que los loquios ya hayan desaparecido. Acuérdense que primero son loquios rojos y posteriormente son los loquios blancos, que la presión arterial sigue estando normal y pues todos sus signos vitales normales, ¿ok? Y aquí se le va a proporcionar información sobre cómo debe cuidar al recién nacido, la lactancia materna exclusiva, qué vacunas debe de tener su recién nacido y los cambios emocionales para prevención de depresión postparto. El lineamiento de COVID en la paciente con COVID positiva, el egreso debe de ser un egreso hospitalario temprano, ¿ok? Lo antes posible, si se puede antes de las 24 horas, si la paciente está estable, pues se tiene que egresar y se le tiene que mandar a un aislamiento preventivo en domicilio por 14 días. En el puerperio inmediato, mientras la paciente esté hospitalizada, entonces las acciones que vamos a hacer es el aislamiento de los casos sospechosos. Pues ahorita ustedes ya no están yendo a los hospitales, pero por ejemplo en el área, en el Hospital del Niño y la Mujer, hay un área de reconversión donde se hace un triage en la entrada por una enfermera. Se interrogan síntomas respiratorios, se les toma la temperatura. Si la paciente tiene algún dato
sospechoso de COVID, entonces pasa inmediatamente a un área restringida donde entra otro personal capacitado, donde se lleva a cabo, dependiendo de cuál vaya a ser la valoración, el equipo de protección que va a utilizar. Si es una paciente en la que pues tenemos que hacer una acción inmediata, se queda internada, si no, se manda al hospital de Soledad, pero se tiene que aislar, ¿sí? Es una paciente que ya no entra a la sala de valoración donde están todas las demás pacientes, ¿sí? Entra a un área específica. Entonces, este es el aislamiento de los casos sospechosos. Si la paciente está internada, por ejemplo, en esta área de reconversión, están separados por cubículos, entonces las pacientes están separadas una de otra. Esto es por las diferentes cargas virales que pueda presentar una paciente respecto a la otra. Hay que reducir el número de camas en esta área y obviamente esta sana distancia, no sirve de nada pues tenerlas todas juntas. El personal de enfermería y de médicos que esté ahí debe de estar capacitado y debe de ser un personal destinado para que en ese turno esté ahí, ¿okay? No así de que de repente llega la paciente y a ver quién se mete. ¿Okay? Entonces, todos estos son programas que ya están bien establecidos en los hospitales. El contacto de persona a persona solamente va a ser entre la madre y el recién nacido. Nadie más puede estar ahí, o entre la enfermera o el médico, que deben de tener su equipo de protección personal. Las visitas se suspenden, pero sí se puede favorecer que si la paciente lo requiere, pase uno de sus familiares para apoyo, obviamente con el equipo de protección, y siempre y cuando ese familiar pues no tenga síntomas. Estar verificando continuamente para que siempre haya insumos para el lavado de manos o alcohol gel con una concentración arriba del 60%. En cuanto a lactancia materna, no hay evidencia de que haya transmisión vía lactancia del virus, entonces se recomienda que la lactancia sea iniciada y mantenida aún en caso de que la paciente sea confirmatoria, ¿ok? Entonces, no se va a limitar la lactancia solamente porque la paciente tiene COVID. Obviamente, siempre y cuando la paciente esté en condiciones para lactar y pues el recién nacido también esté en condiciones para lactar. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el estado clínico de la madre que no permita que se lleve a cabo la lactancia, entonces aquí sí se van a recomendar alternativas como es la leche humana o los sustitutos apropiados de la leche en los bancos de leche. Por ejemplo, el Hospital del Niño y la Mujer sí tiene un banco de leche en donde se está guardando leche de diferentes personas, obviamente con todos los cuidados, y sí se lleva a cabo que si por alguna razón el recién nacido no puede estar con la madre, se le proporcione leche materna. Las medidas de prevención en cuanto a la lactancia para evitar la transmisión del virus, o sea, no va a haber transmisión porque el recién nacido no, o sea, no hay transmisión por medio de la leche, pero obviamente sí puede haber transmisión por las gotitas respiratorias de la madre hacia el bebé. Entonces, el lavado de manos debe ser por lo menos 20 segundos, lo que ya sabemos, antes de tocar al bebé o antes de retirarse la leche materna en caso de que la paciente vaya a hacer su extracción manual o por la bomba extractora. Debe de utilizar una bata limpia mientras esté amamantando. Entonces, esta bata la utiliza y la deja exclusivamente para este momento y la tiene que estar lavando frecuentemente. La paciente debe tener cubrebocas en todo momento, ¿sí? Cubriendo completamente nariz y boca, y evitar hablar o toser mientras esté amamantando. Si tose o estornuda, se debe cambiar el cubrebocas inmediatamente y lavar las manos. Y bueno, considerar que si alguien la tiene que ayudar, pues tengan todas las medidas de prevención y que esa persona pues sea una persona sana. Y lavar las bombas de extracción frecuentemente con las recomendaciones que se les pide. El alojamiento conjunto, que es esta permanencia de la madre y el recién nacido en la misma habitación, sí se puede llevar a cabo, pero la cuna debe estar a 1.5 metros de la cama de la madre.
Se debe implementar medidas para la lactancia en domicilio, ¿sí? Las que ya vimos aquí anteriormente. O sea, la paciente debe de saber hacer todo esto antes de que se vaya de alta para que pues en domicilio no vaya a haber ningún problema. Y siempre en cualquier momento asegurar que haya insumos para una adecuada higiene de manos. El seguimiento, como ya habíamos visto en el embarazo, en el puerperio normal, son también con 2 visitas, pero aquí podemos individualizar, ¿ok? Acuérdense que la paciente pues está en aislamiento. La visita en un puerperio fisiológico es a los 15 días, entonces perfectamente la paciente después de su aislamiento puede ir al centro de salud a que se le evalúe. Pero pues aquí sí, sí vamos a evaluar dependiendo de cómo está la paciente y pues si sigue presentando datos de infección o no. La recomendación es que sea una consulta en el primer nivel de atención a las 2 semanas o a los 15 días cuando haya terminado ya su aislamiento, donde se van a vigilar los datos que ya les había mencionado. Y si la paciente está bien, entonces la otra consulta pudiera diferirse.